La, la parte de hoy día vamos a avanzar con lo que habíamos ya iniciado la sesión anterior respecto a los exámenes que complementan el diagnóstico de la sospecha clínica. Habíamos mencionado la parte principal, ¿no? La semiología, la anamnesis, pues, qué tantos factores de riesgo puede tener una persona para estar cerca o lejos de una enfermedad maligna. Ya hemos señalado algunos puntos importantes en la evaluación de imágenes, particularmente lo que importa para cáncer, imágenes con contraste usualmente, endovenoso y oral, con contraste. Eh, Luego laboratorio, y hoy vamos a meternos en la parte que también es laboratorio, es patología, anatomía patológica propiamente dicha, porque laboratorio también es patología, pero clínica. Vamos a dar algunas características que se destacan en el rol de la anatomía patológica en la evaluación del paciente con cáncer, ¿no? Ya vimos laboratorio, vimos imágenes, vamos ahora a patología. ¿Ok? Específicamente a anatomía patológica y patología molecular. Y dentro de las maneras de anatomía patológica más simples, más rápidas, económicas, aunque también de alguna forma imprecisas o inexactas, está la citología. El análisis del contenido celular, ya sea de un tejido, de un fluido, sin que nos importe la arquitectura que ésta tenga en el órgano en vivo. Para este fin, podemos utilizar o tener accesos distintos, como la exfoliativa, la típica toma de muestra, por ejemplo, de carrillo oral, para diversos análisis, incluso algunos de evaluación genética. El Papa Nicolau, ¿no? ¿Quién no ha estado en contacto, quién no ha escuchado sobre la técnica de Papa Nicolau? Aprovechamos la exfoliación, la superficialidad de células escamosas, en este caso, para determinar si podríamos estar frente a una paciente con una malignidad de cuello uterino. En general, todo lo exfoliable se puede analizar por citología. Hay una subespecialidad en anatomía patológica para los citólogos, con C, citólogos. Luego está la citología de los líquidos. Nosotros podemos obtener también muestras líquido plural, acítico, e incluso el propio Papa Nicolau hacerlo sobre extenderlo sobre una base líquida que tiene la finalidad de separar detritus y hacer la muestra más evaluable, liberarle algunos artefactos que podrían eh, disminuir la sensibilidad y especificidad del examen, en este caso de cuello uterino, la citología de líquidos, o LBC, por las siglas en inglés. Luego está la impronta, creo que acá tengo algunas imágenes de la impronta, es un método rápido también, como señala, que consiste básicamente en hacer un toque corto, seco, del tumor obtenido sobre una lámina portaobjetos. Nos da una idea muy, muy, muy discreta, muy modesta, pero de la arquitectura del tejido que uno está evaluando, además de permitirnos evaluar la arquitectura celular, la anatomía celular de la supuesta lesión que estamos evaluando para descartar si hay o no malignidad. La muestra por impronta, muy popular en los ámbitos perioperatorios, para definir si hay o no sospecha de malignidad. Y con eso la cirugía puede cambiar radicalmente su agresividad. Luego está la biopsia, la BAF, la biopsia que se obtiene por aspiración con aguja fina, para todas aquellas localizaciones accesibles por vía percutánea, ganglios, tumores, en general, como lo llamamos, le decía en la visita clínica, un proceso expansivo. Para cualquier proceso expansivo accesible, periférico, superficial, el BAF es también una técnica adecuada, simple, económica, rápida, no requiere hospitalización de ningún tipo, se hace en consultorio externo y la pericia es mínima, básicamente infiltración con silocaína, anestesia local, en algunos casos, en otros ni siquiera eso, y se aspira. En algunos pacientes tendremos la necesidad de guiar el procedimiento con ultrasonido. Estoy en la mañana, escuchaba una compañera de trabajo eh, respecto del hecho de que ahora la ayuda sonográfica va a poder ser tan requerida como en su momento lo fue el estetoscopio para el médico, ¿no? No se podría en el siglo pasado concebir un médico que en su evaluación no considerase
estetoscopio. O, bueno, más allá de la percusión y la palpación, que también son nuestras armas semiológicas de antaño, clásicas. Pero hoy en día, la facilidad con la cual podemos obtener imágenes ecográficas con un dispositivo de 12 por 3 centímetros y con la imagen de tu teléfono celular, nos permitiría que los médicos también podamos evaluar algunas estructuras anatómicas con un sonógrafo que pueda ser portátil y de esta manera mejorar la acuciosidad de la evaluación por BAF. Es todo un tema, ¿no? Ya eso, se puede conversar en muchas utilidades de la ecografía en la medicina actual, particularmente en la oncología, donde nos enfrentamos siempre con la evaluación de masas sospechosas de ser malignas y ecográficamente existen dimensiones, por ejemplo, los ganglios, que hacen que uno pueda sospechar de su malignidad solamente con características ecográficas. Podremos ir mencionando algunas de ellas también a lo largo del curso. Bueno, volviendo, la BAF entonces, una técnica barata, rápida, bajo riesgo, nos permite acercarnos a un diagnóstico, en todo caso a irlo desplazando. Se puede combinar citometría de flujo y BAF. Yo puedo aspirar con la técnica de aspiración o hoja fina un cierto contenido y someterlo a citometría de flujo. Ya veremos más adelante la citometría de flujo, pero no, prefiero decirlo ahora por si luego se me olvida. La citometría de flujo es un procedimiento de anatomía patológica molecular que consiste en hacer pasar un desfiladero de células sobre un rayo láser que incidiendo sobre las mismas ofrecerá distintas refracciones eh, por los componentes de esta célula, de manera que podamos obtener información, por ejemplo, de la estirpe de la célula que está desfilando por este haz de rayos láser. Bueno, entonces la BAF se puede combinar con la citometría de flujo, así llamado el procedimiento, para mejorar el diagnóstico, sobre todo para neoplasias líquidas, leucemia, linfoma, por ejemplo. Desventajas, no ofrece un diagnóstico de certeza. Consideren que estamos aspirando un grupo de células con perjuicio de su arquitectura en el órgano enfermo. También depende del operador y del procedimiento, de la característica del tumor también, porque yo podría ingresar mi aguja en una zona estromal puramente y mi resultado ser negativo. Es una desventaja de la BAF. Desventaja que disminuye en la medida que tengo una guía imagenológica, como puede ser, mencionaba minutos antes, el ultrasonido, la ecografía. Si no por un diagnóstico y después de un segundo intento, se debería pasar a un siguiente tipo de biopsia. Indicaciones para estructuras que estén cercanas, masas accesibles, señala la lámina. En algunos casos podemos inocular silocaína, en otros no es necesario por la rapidez y facilidad y además accesibilidad del órgano que vamos a aspirar. Luego está la biopsia por tejido o TruCAT, en la que ya ingresamos con una aguja gruesa, ¿no? Lo que vamos a obtener de ahí ya es una muestra que va a mantener la arquitectura de la célula maligna en el estroma tumoral que estamos evaluando. Ya no solamente vamos a aspirar un grupo de células para saber si son o no histológicamente sospechosas de cáncer, sino vamos a ver la estructura que guardaba ese grupo de células en el tumor. Y eso es importante porque algunas neoplasias van a ser distinguidas respecto de tratamiento, pronóstico, en función del hallazgo de cómo se ven en el tejido. Hay algunos pacientes con linfoma que podrían tener un pronóstico distinto si encuentro o documento que la arquitectura es folicular o es difusa. Y ese detalle no nos va a salir con el BAF, porque eso solamente ofrece un licuado de células. Ahí se va a requerir bien una exéresis completa del ganglio o una biopsia con aguja gruesa. Bueno, la biopsia, y esto lo remarco acá porque muchos tendrán la oportunidad de trabajar en provincias, en un lugar en donde necesariamente no hay un acceso a un servicio de patología. Y en el buen afán de querer documentar la histología benigna o maligna de una lesión, van a tomar muestra y van a remitir la misma a un lugar de mayor complejidad, a un centro médico de mayor complejidad. Pero es importante recordar
que las células como entes vivos sufren procesos naturales de deshidratación, desnaturalización proteica y cambios en la estructura del ADN, cromatina, etcétera, para lo cual es imprescindible, necesario, requerido tomar las precauciones respecto de la toma, de la fijación, de los procesos de deshidratación, aclaramiento, impregnación y otros, de forma que para que cuando llegue la muestra a un centro de mayor complejidad, ésta refleje el estado real tisular que tenía en el paciente. No es tomar la muestra, ¿no? Y olvidar, no es preocuparnos de que manteniendo las condiciones estrictas de bioseguridad para la toma de la biopsia, se sigan patrones igualmente estrictos para el procesamiento y enviado de la muestra hacia un centro complejo. Okay. Esto es lo que les decía, podemos tener distintas eh, arquitecturas tratándose de un mismo paciente con linfoma y para eso va a ser necesario una biopsia gruesa o una exéresis completa del gato. ¿Qué más tenemos? Vamos a adentrarnos ahora un poquito en el análisis más fino de la muestra obtenida. A algunas décadas atrás, por ahí unas 6, 7 décadas, la evaluación histológica ya se acompañaba de metodologías histoquímicas para determinar la naturaleza biológica y en algunos casos el origen de la célula que estamos evaluando. Aquellas técnicas que en conjunto llamamos histoquímica tienen como característica el detectar metabolismo del grupo de tejidos que estamos estudiando. Azul de Prusia para evaluar depósitos de hierro, los depósitos de lípidos evaluables con Sudan 4, por ejemplo, polisacáridos complejos como la mucina, con el ácido periódico de Schiff o PAS. En oncología, todo lo que es adenocarcinoma productor, o sea, tejidos glandulares productores de mucina, suelen dar un PAS positivo, por ejemplo. La coloración de Bielskowski nos permite afirmar que estamos frente a tejido nervioso. Esto era la manera como examinábamos tejidos con la finalidad de determinar naturaleza de la lesión, apoyándonos en las características biológicas. Pero luego vino la posibilidad de emplear anticuerpos dirigidos a antígenos particulares de un grupo de células. Y es lo que conocemos como inmunohistoquímica. En esto vamos a, igual, respetar los procedimientos de fijación y procesamiento de la muestra, pero agregándole ahora la necesidad de recuperar antígenos que pueden perderse en la parte inicial del procesamiento para que luego, una vez sucedida la recuperación antigénica, a partir de la utilización de anticuerpos monoclonales contra determinadas proteínas, podamos ver si nuestra célula maligna en cuestión o en estudio expresa, por ejemplo, en superficie un CD20 que la delataría como un linfocito B o un CD3 que la podría delatar como un linfocito T. Nuevamente, la importancia de esta determinación está en el hecho de que cada una va a tener no solo un tratamiento diferente, sino un pronóstico muy distinto. ¿Mm? Ya para eso no nos sirve la histoquímica, porque ambos linfocitos tienen más o menos la misma característica histológica respecto a su metabolismo, pero sí difieren en su batería de receptores de membrana, cosa que vamos a aprovechar con la utilización de estos anticuerpos anti-CD20, CD3 o lo que querramos determinar, apoyándonos con reactivos de color que ofrecerán a la microscopía óptica la distinción para saber si la célula maligna expresa, como ya les digo, CD20, CD3, EMA, PSA, o lo que uno estuviera buscando, ¿no? KI67, etcétera, ¿no? Y debemos reconocer que la inmunistoquímica no solamente puede quedarse a nivel de la membrana celular, en el ejemplo que venía mencionándoles, sino que podemos ofrecer reactivos que puedan evaluar la característica
o la composición del citoplasma y del núcleo celular. Entonces tendremos reactivos para teñir membrana, reactivos para teñir citoplasma o algunas organelas intracitoplasmáticas y, por supuesto, reactivos para teñir núcleo o estructuras intranucleares. Acá hay algunos ejemplos de cómo es que podemos teñir periféricamente una célula o internamente algunos complejos nucleares, todo lo cual nos va a permitir establecer el tipo de célula de la cual estamos hablando. Acá, por ejemplo, hay otros ejemplos: membrana celular CD20 para neoplasia de tipo hematológica, para carcinomas, usualmente el reactivo llamado citoqueratina tiñe el citoplasma, lo podemos ver acá en coloración marrón, que es un color muy típico de la inmunistoquímica. También para estructuras de estirpe neurológica, sinaptoficina, también es citoplasmática. Podemos ver, no es membrana, es el citoplasma el que se tiñe, y esto va delatando la naturaleza de cada célula. Cromogranina para tumores neuroendocrinos, por ejemplo, también es un reactivo que colorea estructuras intracitoplasmáticas y ya nos va diciendo, por ejemplo, que este tumor va a responder a esquemas de tratamiento para el sistema nervioso, tumor neuroendocrino específicamente. Hay algunos reactivos como el TDT que va a ir directamente al núcleo y nos va a permitir evaluar su positividad, sobre todo para neoplasias hematológicas de alta velocidad, como las leucemias, por ejemplo. CD30, a diferencia de CD20, para los linfocitos B, lo cual delata la existencia de un linfoma de células B, tenemos acá que el CD30 es intracitoplasmático. También se da en los linfocitos B, pero en los de Hodgkin, típicamente, linfoma de Hodgkin. Ya vamos a ir hablando de eso cuando nos toque hablar particularmente de cada cáncer, pero vamos adelantando que la distinción entre un linfoma de un tipo o de otro se puede dar gracias a la inmunohistoquímica. Hay algunos reactivos que nos van a decir esto es un linfocito de tipo Hodgkin o no. Melan-A es otro reactivo para intracitoplasmático, nos da positivo, ya se dan cuenta por el nombre, en melanoma maligno, y la S100 también para melanoma maligno, citoplasmático. Muy bien, entonces, la inmunohistoquímica nos ayuda a determinar la estirpe, pero también, a partir de esta determinación y en algunas neoplasias, la inmunohistoquímica permite acercarnos al subtipo molecular de algunos cánceres en particular. Vamos a dar ejemplo más adelante, pero aquí uno para irle diciendo, cáncer de mama es uno de los más comúnmente utilizados. Determinación de antígenos pronósticos y predictivos. ¿Qué cosa es un antígeno pronóstico y cuál es su diferencia respecto a un predictivo? ¿Alguien tiene alguna idea en este punto? ¿Cuál es la diferencia entre un antígeno pronóstico versus un antígeno predictivo? ¿Están ahí? ¿Acaban de salir? Qué interesante. Doctor, ¿podría ser que el pronóstico evalúe la forma en la que va a evolucionar el tumor, mientras que el predictivo simplemente vea una consecuencia? Muy cerca, estimado alumno. ¿Cuál es tu nombre, perdón? David León Vázquez. Sí, Leo. Muy cerca. Pronóstico respecto de factor referido a una neoplasia maligna está refiriéndose a la conducta que tendrá la neoplasia per se. Solamente si tú consideras que por ejemplo, a ver, mm, evaluando una paciente con cáncer de mama cuya evaluación por inmunohistoquímica ofrece positividad para estrógeno y progesterona, nos señalaría que esa paciente tiene un relativo buen pronóstico por inmunohistoquímica. Y predictivo, muchachones, se refiere a la capacidad de ser predecible respecto a un tratamiento en particular. La misma paciente que tiene un cáncer de mama con receptores hormonales por inmunohistoquímica positivos para estrógeno y progesterona, esa positividad obtenida por IHQ, por inmunohistoquímica, señala que muy posiblemente yo puedo predecir que ante un manejo hormonal la paciente va a responder bien. O sea, un factor pronóstico señala la conducta del cáncer per se.
como cáncer. Y un factor predictivo ofrece información respecto de la posibilidad de respuesta de un cáncer frente a un tratamiento determinado. Vamos a ir hablando de esto con más detalle y si tienen alguna duda también lo pueden ir manifestando porque la intención, chicos, se van a dar cuenta que las evaluaciones vienen más rápido que las teorías a veces. Y si es que yo les invito, por experiencia, tengo casi 10 años enseñando a promociones como ustedes, de hecho es la 10ª promoción a la que tengo el gusto de hablarles, y siempre es el mismo problema, ¿no? Para quienes esperan el último momento para repasar ahí la cantidad de información que se da, suele el tiempo ser insuficiente. Por eso les invito a que estemos muy pendientes de lo que se habla hoy día en la manera virtual y cuando nos toque estar presencial, muy prendidos a lo que se va hablando, porque muchas veces va a ser la única y última oportunidad que van a tener para repasar conceptos y aclararlos. Bueno, sigamos. Entonces ya está aclarado lo que se refiere a factor pronóstico y predictivo. Entonces, para eso también sirve la inmunohistoquímica. Blanco terapéutico, porque algunos receptores de membrana, CD20 positivo, me señala que el paciente puede ser tratado con un anticuerpo específicamente diseñado para atacar un CD20, y así por el estilo, ¿no? Y de transmisión de agentes infecciosos, ¿no? Hay Epstein-Barr que pueden ser detectados por inmunistoquímica, entonces yo sabré que puedo dar ese tipo de tratamientos. Utilidades prácticas, por ejemplo, la biopsia se toma con todas las medidas de seguridad y el patólogo entrenado con hematoxilina y eosina ofrece el diagnóstico de neoplasia de células redondas. Pero aún neoplasia de células redondas es un mundo de posibles cánceres. Que te envíen un informe que señale hay neoplasia de células redondas, en realidad todavía no dice, bueno, es un cáncer, pero hay muchas opciones abiertas y esto tiene importancia pronóstica y predictiva. Entonces ahí usamos mano de la IHQ. Por ejemplo, en una neoplasia de células redondas, si yo coloreo con CD45 y el CD45 me sale positivo, este paciente tiene un linfoma. Ya me tocará saber si es B o T o lo que fuese. Si me sale negativo, este paciente no tiene un linfoma, entonces voy a agarrar o sea, ya no tiene una neoplasia hematológica y voy a ofrecer reactivos para saber si podría estar frente a un carcinoma o un melanoma. Ofrezco el reactivo queratina. Si este sale positivo, me quedo, mi abanico de opciones ya se va a ceñir a carcinoma, sinoviosarcoma o tumor desmoide. Pero si la queratina sale negativo, tendré que ofrecer el PS100. Si sale positivo, ya estaríamos frente a un melanoma, un tumor neuroendocrino periférico o los que están señalados acá. Y si sale negativo, tendré que ofrecer desmina. Este tipo de juegos, de algoritmos, son una utilidad práctica de la inmunistoquímica. Pero ojo, y creo que había mencionado algo respecto de los marcadores tumorales cuando estuvimos la última vez reunidos. El hecho de que exista inmunistoquímica no nos exime la obligación que tenemos como clínicos de pedir al paciente reactivos que vayan acorde al tipo de cáncer que tiene. O sea, yo no, solo porque la inmuno me va a sacar de dudas, no puedo ser tan facilista como realmente hay, chicos. Yo he visto interconsultas de pacientes de medicina general que piden una batería de inmunistoquímicas, son 10, 12, 15 marcadores de inmunistoquímica. O sea, ¿qué tipo de similitud clínica puede tener, por ejemplo, un linfoma con un sinoviosarcoma? O sea, son dos tipos o un melanoma. O sea, la inmuno nos va a ayudar mucho, pero no va a ser el trabajo, no debería ser el trabajo nuestro de pensar, a ver, este paciente, ¿qué factor de riesgo tiene para sinoviosarcoma, para linfoma, para melanoma? Son condiciones distintas. ¿Eh? Entonces, no quiero que quede el concepto de que, caray, existe la inmunohistoquímica que me va a decir la estirpe celular y se acabó, ¿no? Ya no tengo ni obligación de evaluar clínica, ni antecedente, ni nada. Porque al final, chicos, alguien paga la inmunohistoquímica. Si no es el paciente que ya viene gastado porque tiene que hacer un montón de pruebas previas, es el Estado el que tiene un montón o tiene que estudiar, ya habíamos dicho en la reunión anterior, cuántos recursos se nos va en oncología. Entonces tenemos que hacer, por muchas razones, juicio clínico y no decir, bueno, la inmuno al final me va a sacar la duda y sabré si es un tumor de desmoide o lo que fuese. Pero es que uno también, antes de eso, tiene la obligación de conocer la clínica de cada enfermedad para ofrecer unos exámenes más dirigidos a los pacientes, ¿no? Ay, perdón. Acá hay otro, estos son células redondas, algunos ejemplos de tinciones, pero ya les digo, la conducta clínica de un sarcoma sinovial versus un tumor desmoplásico de células pequeñas es tan distinta que uno tendría que saber muy bien qué pedir antes de estar disparando a todos y a ver cuál me sale positivo. Algunos ejemplos para que puedan repasar. Vamos a ver.
Habíamos dicho, células redondas tiene un algoritmo, sarcomatoide tiene otro, tumores de aspecto sarcomatoide. Comenzamos con queratina o EMA. Si no, si sale negativo, iremos por PS100, nuevamente para buscar melanoma o tumores del sistema nervioso. Si sale negativo, iremos por el CD34 para buscar Kaposi o tumor fibroso solitario o actina, ¿no? Entonces, para esto, la utilidad de la inmunistoquímica. Este es un ejemplo de una paciente cuyo resultado de IHQ salió, pues, en tumor de mama, estrógeno 70. Este es un informe típico de inmunistoquímica. La positividad y el porcentaje de positividad que también nos da a nosotros información pronóstica y predictiva. Pronóstica porque mientras más positiva sea, en este caso un tumor hormonal de mama, pues es mejor. Y predictiva porque mientras más positiva sea, su chance de respuesta frente a hormonoterapia aumenta significativamente y eso es bueno para un paciente. ¿Ok? Bueno, lo vamos a ver más cuando hablemos de cáncer de mama, pero lo que quería era que viéramos un informe típico de inmunistoquímica donde se señala el receptor, en algunos casos su positividad y su porcentaje, y algunos datos interesantes como la heterogeneidad que puede tener. Clasificación molecular en neoplasias malignas. Y esto es porque hay una correlación entre la expresión genética y su traducción proteica. Una paciente con cáncer de mama, por ejemplo, que tenga como parte de su origen carcinogénico una alteración o un aumento en la expresión de productos estimulados por estrógenos, va a tener en el análisis de secuenciamiento una característica luminal A que señala su positividad por hormonas, pero lo mismo, la misma expresión genética, por consecuencia, va a ofrecer proteínas en las superficies de la membrana que van a captar estrógeno. O sea, va a haber una correlación entre la parte genética y la proteína que sale por la parte genética. Espero que se entienda. Si no se entiende, por favor, chicos, están en toda la libertad de preguntar. Dicho nuevamente, los cánceres tienen una batería genética que se puede evaluar por secuenciamiento, reacción en cadena de polimerasa, etcétera. Pero esa misma evaluación genética, que es compleja y es cara, se puede intentar coligar con la expresión proteica derivada de los genes de ese paciente. Esa expresión proteica se mide por inmunistoquímica. Entonces, si yo tengo por inmunistoquímica que mi paciente tiene, por decir, receptor estrogénico positivo, receptor de progesterona positivo, CERV2 negativo, ¿puedo decir que por inmunistoquímica es un luminal? Sí, pero también podría aventurarme a decir que si a esta paciente le hago un secuenciamiento, me va a arrojar un resultado de luminal. Es decir, va a haber una relación casi perfecta. Digo casi porque no todos los genes expresados son genes traducidos, y eso lo sabemos, ¿correcto? Por la epigenética. ¿Mm? Espero de verdad que estén conectados porque es una parte necesaria para saber e interpretar las biopsias y los tratamientos que se van a venir a partir de las biopsias. Blanco terapéutico, ya hemos hablado, infecciones también, como el documentar, por ejemplo, que hay infección de Epstein-Barr en paciente con linfoma, lo cual agregaría necesidad de tratamientos antiinfecciosos también. Algunas técnicas de diagnóstico genético, ahora sí, nos metemos más al núcleo y podemos encontrar ahí el clásico, viejo estudio de cariotipo, con sus bemoles, porque hay que esperar que la célula esté en mitosis y todo lo demás, eh, y que ahora también se puede hacer mejor con FISH. La técnica de FISH, a diferencia del cariotipo que conocemos, no necesita que la célula esté en mitosis, uno puede encontrar translocaciones de lesiones o similares con sondas que ofrecen color y nos pueden ubicar o descartar alteraciones citogenéticas. ¿Ok? Esto es básicamente lo mismo, pero una técnica mejor. Y hay alteraciones clásicas, como la del cromosoma de Filadelfia, que habíamos hablado en la reunión primera, en la translocación 922, que se puede ver en un estudio de carotipo simple, pero que podría ser mejor visto en un estudio de FISH o inmunofluorescencia in situ. ¿Ok? BCR-ABL. Luego existe la técnica de las micromatrices de tejidos o tissue microarray, que ofrece la ventaja de examinar centenas o miles de muestras de una sola corrida, ¿no? Rapidez y economía. Básicamente, la intención es evaluar nuevamente
estructuras proteicas, inmunohistoquímica, para determinar histologías y clasificación molecular de los tumores. Estas es las vistas que solemos tener respecto de a las evaluaciones de tissue microarray. En este ejemplo me parece era cáncer de mama, donde por colores vamos distinguiendo un patrón genético determinado. Para pacientes luminales, ya vamos a ver con más detalle a qué me refiero cuando digo luminal A, B, tipo basal, ER2, ¿no? En este caso es cáncer de mama. Pero la idea que tenemos que llevarnos en ese momento es que estos secuenciamientos, estas evaluaciones genéticas, no son secuenciamientos, son evaluaciones genéticas, nos permiten clasificar el perfil de ADN de cada paciente, porque con eso yo tengo información pronóstica y predictiva, sobre todo pronóstica, cuando uno habla solamente de esto. Y puede haber una correlación con lo que ofrece la inmunohistoquímica. Igual con linfoma no Hodgkin de células B, a la histología, a la inmunohistoquímica podrían ser muy parecidas, pero yo podría tener un patrón genético distinto, a pesar de que todos comparten el mismo diagnóstico histológico, el linfoma difuso de células grandes B, unos pertenecerán al patrón activado y otros pertenecerán al patrón centrogerminal. ¿Ok? Solamente apoyándome en expresiones o no expresiones de determinados genes. Esto es patología molecular. Y luego ya viene el secuenciamiento, determinar la secuencia de nucleótidos que determinan la maquinaria de un paciente para a partir de ahí hacer también clasificaciones. Y sabemos pues que existe la técnica, la clásica de Sanger y la de nueva generación. La de nueva generación ofrece un mapeo más amplio, más económico también, aunque la de Sanger sigue siendo más específica, más precisa, solo que más caro. A ver, esto es la reacción en cadena de polimerasa. Yo puedo tener tejido mamario y cuantificar, por ejemplo, el número de genes copiados. En este caso, nuevamente he puesto un ejemplo de cáncer de mama. El normal de receptores de membrana para una persona, para una célula mamaria, es aproximadamente 200.000 receptores de ER2 en superficie de membrana, pero una paciente con cáncer de mama ER2 positivo puede sobreexpresar esta proteína hasta tener 2 a 5 millones de moléculas receptoras ER2 en su superficie. Y esto tiene una expresión que se puede cuantificar por reacción en cadena de polimerasa porque es un gen hiperactivo, activo, pero también puedo documentarlo por inmunohistoquímica o por inmunofluorescencia in situ. Al final, las tres modalidades buscan subclasificarnos al paciente con cáncer de mama porque tenemos intención pronóstica y predictiva. Recuerden, pronóstico, cómo se va a comportar el cáncer en el tiempo, predictivo, cómo me va a responder con determinados tratamientos. Y es que para cada una de esas hay un tratamiento definido. Hay un nivel alto de concordancia entre IHQ y la secuenciación. Podemos ver 93, 96%, o sea, nos vale, ¿no? Nos vale mucho. Algunas comparaciones entre Inmuno, FISH y la PCR. Esto es un ejemplo de una pacientita que tiene un adenocarcinoma de pulmón, en el cual hemos corrido un secuenciamiento para buscar y hemos encontrado esta cantidad, hemos podido evaluar esa cantidad de genes y encontramos algo tan simple como una translocación entre glutamina y alanina responsable de este cáncer de pulmón, un adenocarcinoma estadio 4 de pulmón, en una paciente no fumadora. ¿Por qué viene esta imagen acá? Primero, para darnos una utilidad práctica del NGS, podemos hablar multitud de genes, o sea, secuenciar uno por Sanger esto hubiera sido imposible, además de caro y lento. El NGS nos ofrece respuestas rápidas y nos permite evaluar un montón de alteraciones para finalmente, potencialmente encontrar algunas variantes y algunas de ellas, como nos pasó con este paciente, nos permiten dar un tratamiento específicamente dirigido para esta variante en el exón 19 del gen EGFR. Es una cosa muy fina, muy precisa, que actualmente la oncología es capaz de hacer. Muy bien, entonces el patólogo es el encargado de dirigir
el tránsito del paciente en oncología. Es radicalmente importante el patólogo, es muy importante el patólogo. Eh, pero no deja, o sea, su importancia no es tan como la semiología. Yo recuerdo, no sé si les conté este caso, me parece que no, pero tuve una paciente de hace varios años que venía con un diagnóstico con un patólogo renombrado, una patología de cáncer de ovario. Pero cuando le encuentran cáncer de ovario, esta señora tendría pues la chica esta, no sé, 40 años, ¿no? Multigesta, delgada, multigesta, multípara, delgada, no tenía perfil, decimos, bueno, tiene un diagnóstico de cáncer de ovario. Le dan varios tratamientos y nunca responde. Cuando llega al consultorio, eh, encontramos que las células en el ovario efectivamente eran malignas y tenían condición para ser cancerígenas como cáncer ovario, pero el primario había sido estómago. Si el patólogo nos pone cáncer de ovario y uno se cierra a que el patólogo lo ha dicho bueno, y le doy tratamiento para cáncer de ovario y no analiza qué condiciones tiene esta paciente para tener cáncer de ovario si no es obesa, si no es nuligesta, si no es nulípara, y etcétera. O sea, tiene muchos factores protectores de ovario y nadie preguntó sobre otro tipo de síntomas, ¿no? Existe el tumor de Krukenberg, que consiste en una diseminación intracelómica, intraperitoneal, de neoplasias usualmente digestivas y que van a ovario. Este caso era un Krukenberg, era un cáncer de estómago que había viajado a ovario, se había encontrado el debut en ovario y se había dado un tratamiento carísimo encima, un carísimo, el paciente tenía un seguro, tenía seguro, por eso podía pagar esos tratamientos, pero inefectivo por completo porque no era su patología el ovario. Lo que estaba en el ovario era diseminación del estómago. El paciente finalmente falleció por cáncer de estómago avanzado, pero fue inicialmente detectado con cáncer ovario. Entonces, el patólogo es muy importante, pero sobre el patólogo está el juicio clínico que debemos ofrecer. Incluso, los mejores, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia en Glinen, el patólogo con el que trabajaba eh, iba a la cama del paciente, conversaba con él, revisaba su historia clínica, analizaba sus tomografías, conversaba con nosotros. Eh, ese ejemplo me pareció muy importante. El patólogo no deja de ser un médico, no solamente una persona que está con el microscopio haciendo pruebas moleculares, sino que tiene que interesarse por el perfil clínico de su paciente, porque tras su diagnóstico viene una conducta terapéutica en unos casos más agresiva que las otras. Bueno, esta lámina también para señalar que los tumores son heterogéneos. Yo puedo tomar una muestra, ya habíamos dicho hace un rato, de una zona sana. Entonces eso también nos pasa cada rato, ¿eh? No hay que ser tan resultadólogos, ¿no? O sea, si lo que el resultado dice, eso es, hay que analizar. Si no te cuadra un diagnóstico, investiga. Es preferible en onco pecar de exagerado que de confiado. ¿Ya se imaginan por qué? ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay, vamos a pasar me parece que es microbioma, pero me da un ratito. Biopsia líquida, para seguir con el tema de las biopsias. Adelante, por favor, el grupo de biopsia líquida.